Bien, como les dije, hoy voy a ver la estimación basada en verosimilitud. Entonces, para la estimación basada en verosimilitud, voy a recordar algunas de las cosas que ustedes probablemente vieron en estadística durante la licenciatura. Algunos Si alguno de estos conceptos no les suena familiar, por favor, me lo comentan este, y con gusto lo revisamos, ¿vale? Bien. Entonces, voy a empezar con el planteamiento general de una estimación por máxima verosimilitud. Entonces, voy a empezar con las siguientes notaciones en general. Entonces, yo voy a decir que en general voy a necesitar una función condicional de la observación que estoy analizando o de la variable dependiente dado un conjunto de observaciones independientes que voy a denominar como XY. Entonces, en general, yo voy a decir que siempre va a existir una función f de y condicional en un vector xy que contiene otras variables que son exógenas al problema. Entonces, y estará siempre determinada por las observaciones xy. Y esto le vamos a llamar una función de densidad condicional. Ahora, esta función de densidad condicional va a tener la característica de que dentro de la función va a tener un conjunto de parámetros que voy a denominar como teta. Este va a ser mi conjunto de parámetros. Este conjunto de parámetros tendrá la característica de que describirán la forma de la función. Entonces, a diferencia de los métodos que conocemos tradicionales en estadística, en el cual solíamos fijarnos en cómo se comportaban los datos y a partir de esos datos hacer inferencia, lo que hacemos en el caso de estimación por máxima verosimilitud es cambiamos un poquitito el objetivo del análisis. Lo que hacemos ahora es, condicional en que los datos están dados, trataremos de construir un conjunto de valores próximos a los parámetros de interés. Entonces, voy a decir en general que siempre voy a tener una sucesión de variables aleatorias que voy a denominar como y, tal que cada una de estas y pertenece a los reales y son variables aleatorias que son la variable que quiero explicar a través de mi modelo estadístico. Ahora bien, y voy a decir también que existe otro conjunto de variables aleatorias que voy a denominar como xy, pero xy en forma como negrita para decir que es como un vector, es un vector propiamente de características, tal que cada uno de estos xy pertenece a los reales, pero a los reales de dimensión k. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo un vector y que cada una de las observaciones pertenece a los reales y por otro lado tengo un vector de vectores xy que cada uno de sus elementos es a su vez un vector que pertenece a los reales en la dimensión k. Entonces, dicha esta notación, lo que voy a hacer ahora es simplemente plantear un problema de estimación. Entonces, cuando hacemos un problema de máxima verosimilitud, tenemos que construir una función de densidad conjunta. Esta función de densidad conjunta, que la voy a escribir como la función de que en conjunto acumula la probabilidad de y1, de y2, así hasta yn, hasta la enésima observación, condicional en que tengo el conjunto de datos x1, el conjunto de datos x2, así hasta el conjunto de datos xn. Cada uno de las y1, cada una de las y con su respectivo xy como variable o característica explicativa de y. Esta función de densidad conjunta, un paréntesis, voy a decir que es condicional en que tengo cada una de las x y dado, también dado que tengo un conjunto teta que son los parámetros. Ahora bien, esta función la voy a denominar como función de verosimilitud y la voy a construir
y la voy a voy a denotar como L, esta va a ser mi función de verosimilitud. Y esta función de verosimilitud la voy a expresar de la siguiente manera, en términos analíticos. Va a ser el producto desde i igual a 1 hasta n de cada una de las funciones individuales y condicional en xy, dados los parámetros, para cada una de las observaciones. Entonces, lo que estoy diciendo es que la función de densidad conjunta es igual al producto de cada una de las funciones de densidad individuales. Implícitamente, una de las cosas que estoy diciendo con este resultado es que estoy diciendo que cada una de las y son eventos independientes. Ahora, que sean eventos independientes implica que entonces la información o el hecho de que una de las variables y tome un valor no va a afectar a ninguna de las otros valores y, ¿no? Son variables aleatorias que en su comportamiento son independientes y por lo tanto podemos construir esta función de verosimilitud de esta manera. Los procedimientos de máxima verosimilitud regularmente van a estar acotados a esta restricción. Muy difícilmente vamos a poder resolver situaciones en las cuales las funciones de densidad no se puedan construir con el producto de las funciones individuales. Es un problema más de cómo construir los estimadores si esto no es cierto. ¿Vale? Bien. Ahora, una vez que tengo construida mi función de verosimilitud, lo que voy a hacer ahora es proponer un procedimiento para encontrar θ. Porque al final del día lo que yo quiero saber son cuáles son los parámetros θ que me permiten decir que esta función es máxima, tiene un valor máximo. Entonces, ¿qué es lo que no puedo mover? Los datos, ¿no? Los datos están dados, ¿no? Entonces, yo tomo una muestra de observaciones y esos datos ya no los puedo modificar para maximizar la función. ¿Qué es lo que sí puedo mover? Son los valores θ para hacer máxima la función. Entonces, mi planteamiento de maximización estará dado por lo siguiente. Entonces, en máxima verosimilitud voy a responder el problema de maximizar θ, que va a pertenecer a un conjunto vamos a decirle, un conjunto vectorial de parámetros, que va a estar dado por el producto desde i igual a 1 hasta n de las funciones de densidad individual de xy, dados los parámetros, y que va a ser igual a decir que es simplemente maximizar θ, que está dentro de un conjunto, como les digo, vectorial de parámetros, donde existen todos los posibles parámetros, todos los valores, de L de θ. Entonces tenemos que resolver este problema. Ahora, en términos del análisis estadístico, muchas veces es difícil responder la pregunta de maximización directamente de la función de verosimilitud tal cual es descrita aquí. Y la razón es que el cálculo inmerso es verdaderamente complejo. Una manera de solucionar ese problema de que el cálculo sea verdaderamente complejo es hacer una manera indirecta de la maximización. Y la manera indirecta de la maximización es, vamos a utilizar una transformación monótona de la función de verosimilitud para poderla estimar. Ahora, ¿por qué una función monótona? Porque las funciones monótonas nos van a garantizar que el máximo de la función va a permanecer en el mismo punto. Vamos a pensarlo de esta manera. Si ustedes piensan en una función cualquiera, ¿no? Entonces vamos a pensar que lo que tienen es una función que se ve más o menos de este estilo, ¿no? Vamos a pensar que se ve así la función, ¿no? Entonces su punto máximo está aquí, ¿no? En xy. Vamos a pensarlo, ¿no? Este es el punto máximo. De hecho, le vamos a poner x pelitos, ¿no? xy pelitos y aquí va a ser y pelitos. Este es el punto máximo de la función. Lo que yo propongo es, hagamos una transformación monótona de esta función, de tal manera que no modifique el orden de los valores. Entonces, ¿qué tipo de transformación puede ser una transformación monótona en este caso? Bueno, podríamos decir simplemente que todos los valores que están antes de xy sean transformados de una manera y todos los que están después de xy de otra manera. Imagínense que después de su transformación monótona lo que tienen ahora es una función que se ve más o menos como una curva, pero más suave. No más suave, vamos a decirlo de esta manera. Más suave. Ahora bien, esta transformación azul, lo único que hace es como suavizar los datos, ¿no? De hacerlos como muy
así grandes, los está haciendo, los está rescalando a un nivel muchísimo más pequeño y nos está preservando el orden de todos los valores. Entonces, XY, la función, perdón, sigue maximizándose en XY pelitos. Ahora, el valor de la función va a ser máximo ahora en una transformación de Y pelitos. Ya no va a ser máximo en la función misma, sino en una transformación dada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transformación que constantemente los economistas hacemos en econometría? La que siempre hacemos es la transformación logarítmica. Y siempre pensamos que utilizar el logaritmo de una variable, el logaritmo natural de Y, es bueno. ¿Por qué? La razón es porque es una transformación monótona que no va a modificar el orden de los valores. Lo único que hace es que los rescala. Entonces, muchísimo menos variables, muchísimo más fácil de manejar, al menos en términos computacionales, y no modifica el orden de los valores. Por lo tanto, los máximos siguen estando en el mismo punto y los mínimos siguen estando en el mismo punto, ¿vale? Entonces, de esta manera, lo que yo voy a proponer es que en realidad utilicemos como método de estimación la transformación monótona de la función de verosimilitud. Y voy a decir que el problema equivalente al de maximización que acabo de plantear va a ser el siguiente. Va a ser maximizar θ, que va a pertenecer a un conjunto de parámetros θ, de un conjunto vectorial de múltiples parámetros θ, del logaritmo natural de L de θ. Entonces voy a maximizar esta función en su versión logarítmica. Entonces eso implica resolver lo siguiente. Voy a ponerlo aquí abajo porque necesito un poco más de espacio. Entonces, bueno, voy a empezar aquí. Entonces va a ser igual a maximizar θ, que pertenece a un conjunto de parámetros del logaritmo natural de la función de verosimilitud, pero la función de verosimilitud era el producto desde i igual a 1 hasta n de f de y condicional en xy dado θ. Esto era la función de verosimilitud, ¿no? Ahora, entonces, si aplico el logaritmo al producto, se acordarán ustedes que por regla de logaritmo, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los componentes del producto. Entonces, esto va a ser igual a maximizar θ, que va a seguir perteneciendo a este vector de valores posibles de θ, de lo siguiente, de la suma desde i igual a 1 hasta n del logaritmo natural de cada una de las funciones de densidad individuales y condicional en xy dado θ. De esta manera, entonces lo que tengo ahora es una suma, ¿no? Suma de logaritmo de las funciones de densidad individual. Y esto en realidad ya se puede solucionar muchísimo más fácil. Es una transformación monótona y ya podemos optimizarla de manera más sencilla. Bien, esta transformación monótona nos va a garantizar que el valor máximo de la función, dado un θ, no se va a modificar, va a seguir siendo el mismo, ¿vale? ¿Hasta alguna duda hasta este punto? Bien, ok. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema de maximización? Cuando tenemos un problema de maximización, tenemos lo siguiente. Para encontrar el máximo, tenemos que hacer dos cosas básicas, ¿no? La primera es encontrar las condiciones de primer orden o el gradiente del problema. Y la segunda es encontrar las condiciones de segundo orden o la matriz hessiana, que le llegamos a decir en algún punto, de segundas derivadas. Y verificar dos cosas de esa vector y de esa matriz, ¿no? Entonces, el vector gradiente estará dado por lo siguiente. Tendríamos que resolver el problema de la derivada parcial respecto de θ, del logaritmo natural de la función de verosimilitud, la cual a veces vamos a simbolizar con este símbolo, como un triangulito inverso, para decir que es el gradiente del logaritmo natural de L de θ. ¿Sí? Y otra cosa que tenemos que encontrar es, por lo tanto, la segunda derivada, que sería la segunda derivada, ¿respecto de quién? Respecto de θ. Ahora bien, aquí tienen que notar algo. θ, en estricto sentido, es un vector. Por lo tanto, la notación va a cambiar ligeramente.
al ser un vector teta, entonces la segunda derivada no la puedo simbolizar simplemente diciendo que es la derivada al cuadrado de teta. Lo que voy a decir es que la derivada en realidad es la derivada de teta traspuesto por la derivada de teta, así simplemente. En términos vectoriales, esto va a generar una matriz. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual perdón, me faltó aquí algo. Respecto del logaritmo natural de L de teta. Esto sería entonces simplemente la derivada, visto de otra manera sería lo siguiente, sería tomar la derivada primero con respecto de teta traspuesto por el logaritmo natural de L de teta por la derivada con respecto de teta del logaritmo natural de L de teta. Entonces tengo como que dos gradientes multiplicados, nada más un gradiente está así y otro gradiente está como que en forma de vector fila. Bueno, de hecho eso me genera tengo un error aquí, perdón. Este no es el traspuesto en realidad es el segundo. Entonces lo que tengo en la primera parte del producto es un vector que va a ser un vector fila, ¿sí? Bueno, columna, perdón, y el segundo va a ser un vector fila. Entonces cuando hago el producto de estas dos cosas me va a dar una matriz, que en general la voy a denominar como H de teta. ¿Sí? Entonces, desde aquí ya podemos ver que hay una propiedad bien interesante que en cálculo se cumple, ¿no? Que una función de densidad, perdón, continua, es igual a tomar la segunda derivada o hacer el cuadrado de la primera derivada. Es una propiedad bien interesante del cálculo. Si algún tiene tiempo, ahí revisen sus apuntes y seguramente saldrá. Bien, ahora, una vez que tenemos cada una de las funciones, lo que tenemos que verificar es lo siguiente. Es simplemente hacer dos cosas, ¿no? Para encontrar el punto óptimo, tendríamos que tomar el vector gradiente, es decir, la derivada respecto de teta, del logaritmo natural de la función de verosimilitud, evaluada en el óptimo, debería de ser igual a 0. Entonces, una vez que tenemos el vector gradiente, lo igualamos a 0, y cuando lo igualamos a 0, ese debe ser el óptimo. Despejamos para cada uno de los valores teta y obtenemos el óptimo. Ahora bien, despejar ya no se puede tan sencillo en este tipo de modelo. En realidad ya no es que digamos despejamos. En realidad lo que vamos a hacer es una aproximación numérica para ese valor. No vamos a encontrar una forma cerrada para decir cuál es el valor de cada uno de los parámetros de la función. Por lo tanto, vamos a tener que hacer aproximaciones numéricas. Bueno, nosotros no, el software va a hacer aproximaciones numéricas respecto de cuál es el valor de ese teta óptimo que garantiza que el gradiente vale 0. Ahora, ese es por un lado. Ahora, otra cosa que tenemos que verificar es que la matriz hessiana, evaluada también en el óptimo, debería de ser definida, como que la definida de esta misma debería de ser positiva. ¿Qué significa que sea definida positiva? Significa que definida negativa, perdón. Significa que hemos encontrado el máximo. Acuérdense, ¿no? En cálculo 1, cuando hacemos cálculo univariado, para demostrar que hemos encontrado un máximo, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es derivamos, igualamos a 0 y encontramos ese valor que hace que la función valga, la derivada valga 0 en ese punto. Pero para verificar que es un máximo, tenemos que tomar la segunda derivada y verificar que el valor óptimo encontrado hace que esa segunda derivada es negativa, porque eso garantiza que estamos justamente en un máximo. Que si nos movemos tantito a la izquierda o nos movemos tantito a la derecha, lo que estamos generando es que en realidad la función disminuye de valor. ¿Sí? ¿Vale? Bien.
Ahora, vamos a, no sé si tengan alguna duda hasta este punto. Voy a agregar un subtema más a esta sección de la clase. Bien. Entonces, voy a agregar una cosa más, que son pruebas de hipótesis. ¿Vale? ¿Cómo hacer pruebas de hipótesis en el caso de las estimaciones por máxima verosimilitud? A diferencia de los procedimientos basados en mínimos cuadrados ordinarios, en los que las pruebas de hipótesis estaban basadas en pruebas T, y la razón de por qué estuvieran basadas en pruebas T eran, bueno, son múltiples, pero hay algunas eh, muy concretas, ¿no? Digamos que la razón por la que ocupamos una prueba T es porque en estricto sentido no estamos estimando o no estamos considerando un valor de la varianza, no lo estamos construyendo junto con el problema. Y otra condición es que estamos asumiendo que por lo tanto no conocemos la varianza del problema. Y probablemente la más importante de todas es que las pruebas T están basadas para problemas en los cuales las muestras no son necesariamente grandes, sino son muestras pequeñas. Y por lo tanto, utilizar una prueba T es lo más óptimo para el problema estadístico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos un procedimiento por máxima verosimilitud? La primera condición o la primera característica que cambia cuando hacemos un problema por máxima verosimilitud es que estamos cambiando de una muestra pequeña a una muestra suficientemente grande. Entonces, una restricción bien importante para los procedimientos por máxima verosimilitud es el tamaño de la muestra. Bien, una vez que hemos resuelto el problema del tamaño de la muestra y que ahora la muestra es suficientemente grande, entonces el estadístico que vamos a emplear para verificar si cada uno de nuestros coeficientes es estadísticamente igual a 0 o no, caso concreto cuando hacemos mínimos cuadrados ordinarios, nos preguntamos si una beta dada es estadísticamente igual a 0 o no, y lo verificamos. En el caso concreto de lo que vamos a hacer aquí, vamos a cambiar la estadística de prueba. Y la estadística de prueba ahora va a estar basada en una estadística Z. ¿Sí? Y esta estadística Z va a estar dada por lo siguiente, va a ser Z, va a ser igual a cada uno de los parámetros individuales estimados, menos el parámetro, digamos, el valor esperado de ese parámetro, que le voy a poner así un supraíndice 0 para indicar es el valor de la hipótesis o del valor que queremos verificar de la hipótesis respecto de la varianza de este parámetro o este estimador encontrado. Y esto se va a distribuir como una normal estándar, bueno, como una normal, perdón, con media 0 y varianza dada por, bueno, varianza es una normal estándar, perdón. Bien. Entonces, este es un resultado que viene del teorema del límite central. Entonces, vamos a decir que cuando hagamos una hipótesis como la siguiente, cuando nos planteemos la hipótesis respecto de si alguno de mis estimadores θi es igual a un θi supraíndice 0 contra una alternativa de no H0, cualquiera que sea las posibilidades, vamos a tener que utilizar una prueba Z. ¿Sí? La prueba Z entonces nos va a implicar que vamos a cambiar ahora de tabla estadística. Antes trabajábamos con una tabla de TD-Student. En el caso de los procedimientos basados en verosimilitud, vamos a cambiar y vamos a trabajar con tablas de normal estándar. Es básicamente el cambio que estamos haciendo. En el caso de las pruebas puntuales o de las pruebas univariadas, ¿no? o de un solo parámetro. Cuando queremos verificar un solo parámetro, vamos a tener que utilizar este tipo de estadística. Ahora, otra de las cosas que va a cambiar es que ahora para pruebas globales o para pruebas en las que involucre más de un parámetro, 2, 3 o más parámetros o más restricciones, que también es posible, vamos a utilizar una prueba más basada en una cosa que se llama la prueba de Wald. Y entonces, cuando ustedes lean sus libros de texto por ahí de econometría, se van a encontrar mucho la prueba de Wald. Y la prueba de Wald es una prueba bien interesante porque lo que propuso Wald es básicamente decir
que podemos construir una prueba basada en una chi cuadrada de esta manera. Podemos tomar una transformación C sobre los parámetros estimados, o los estimadores, perdón. Entonces, tengo una función C que voy a evaluar sobre los estimadores, que voy a poner de forma traspuesta, y la voy a multiplicar por el gradiente de la transformación C que estoy empleando, evaluada en el punto óptimo, multiplicado por la varianza de teta, de todo el vector teta, multiplicado por este traspuesto, todo esto a la menos 1 de C que multiplica a este amigo, que sería C evaluado en este amigo, y esto se va a distribuir como una chi cuadrado con Q grados de libertad, donde Q es el número de restricciones que estamos utilizando. Bien, esto nos va a servir para hacer una prueba global. ¿Cuál es la prueba global que regularmente hacemos? La prueba F. La que antes hacíamos como prueba F, y que simplemente era una prueba que planteaba lo siguiente, que la hipótesis nula de esta prueba era que cada uno de los elementos en conjunto, es decir, teta 1 es igual a teta 2, es igual así, hasta el teta késimo que tengamos en el vector, todos estos son igual a 0. Esta es la prueba global más común que hacemos. Pues para evaluar esta prueba vamos a tener que utilizar una estadística de Wald como la que tengo aquí. Ahora bien, esta estadística de Wald va a ir cambiando conforme vayamos haciendo diferentes modelos. En el caso concreto de esta prueba que estoy poniendo aquí, con su alternativa HA, que es no H0, va a requerir una forma funcional muy particular, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando en cada uno de los modelos, voy a ir planteando cada una de estas formas funcionales asociadas. Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente incorporar una posible, otra posible forma de evaluar una prueba de hipótesis bajo un procedimiento de máxima verosimilitud. Y estas son las pruebas basadas en el likelihood ratio o la razón de verosimilitud, y son conocidas como pruebas LR, ¿no? Digamos por las siglas en inglés, ¿no? Entonces la prueba LR va a ser igual a 2 veces el logaritmo natural de la función de verosimilitud evaluada en teta, subíndice 0, menos el logaritmo natural de L de teta evaluada en un punto restringido. Ahorita les digo quién es ese amigo. Y todo esto se va a distribuir como una chi cuadrado con Q grados de libertad. Bien. Ahora, ¿qué es lo que dice esta prueba LR? Básicamente lo que dice es lo siguiente. Imagínate que quieres evaluar si un conjunto de parámetros, todos en conjunto, tienen un valor. Y los quieres evaluar respecto de un modelo alternativo, que es un modelo en el cual estás imponiendo una restricción. Supongan lo siguiente, es un ejemplo muy común, ¿no? En el caso que vimos de Nerlock, pues, por ejemplo, pudimos, si se acuerdan del problema de Nerlock, la hipótesis nula, había una hipótesis del modelo para demostrar que las empresas a lo largo de toda la industria tenían economías de escala constante, ¿sí? Que tenían la misma estructura de economías de escala. Y esa consistía en probar si beta, no me acuerdo, creo que era beta 3 hasta beta 5, beta 3 más beta 4 más beta 5 era igual a 1. ¿Sí? Esta era la hipótesis, ¿no? Que queríamos probar. ¿Cómo podemos probar este tipo de hipótesis con un estadístico LR? Es una manera muy sencilla de hacerlo, es probar 2 modelos estadísticos diferentes y verificar si estos 2 modelos estadísticos diferentes generan verosimilitud de magnitud diferente. Entonces, en este caso concreto que estoy planteando aquí, la manera en hacer el símil sería construir un estadístico LR en el cual tendríamos que hacer 2 veces el logaritmo natural de la función de verosimilitud evaluada en el caso en el que no hacemos H0, no H0, evaluado en no H0. Eso implica suponer un modelo libre en el cual beta 3 más beta 4 más beta 5 no son restrictivamente igual a 1, sino son
el valor que ustedes quieran, menos una función de logaritmo evaluada en el caso en el que se cumple H0. De esta manera, si es cierta la hipótesis nula, es decir, si es cierto que beta 3 más beta 4 más beta 5 es igual a 1, si ese es el modelo estadístico correcto, quiere decir que la diferencia entre la verosimilitud del primer modelo respecto de la verosimilitud del segundo modelo debería de ser más o menos la misma, ¿sí? Porque en realidad el modelo correcto siempre ha sido el de la restricción. Entonces, eso implicaría que este LR sería muy pequeño. Entonces, si el RR es muy pequeño, entonces estaríamos en una zona en la cual, dada la curva de chi cuadrado, si se acuerdan un poco sobre cómo es la curva de chi cuadrado, una densidad de chi cuadrado es más o menos algo así. Entonces, querría decir que estaríamos en una zona muy por aquí, ¿sí? Que digamos como antes de un valor crítico de K. Pues en alguna zona de... Si por el contrario resulta ser que el modelo libre genera más verosimilitud que el modelo restringido, es decir, que el modelo que está subrayado en azul genera más verosimilitud que el modelo subrayado en rojo, entonces en realidad tenemos un LR más grande, lo cual implicaría que estaríamos del otro lado de la curva, del otro lado de la constante. Entonces estaríamos como valor por acá. De esta manera ya queda claro cómo es las zonas de rechazo. Las zonas de rechazo son aquellas zonas rojas y las zonas de rechazo son nuestras zonas verdes. ¿Sí? Esto es como funcionaría una formulación LR. Las formulaciones del X ratio son bien interesantes porque nos permiten evaluar restricciones no lineales, restricciones de las que ustedes quieran, pero son suficientemente buenas como para hacer pruebas de hipótesis. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Si no, para entrarle al modelo PRO. Vale, ok, entonces vamos a entrarle al modelo PRO. Entonces, el modelo PROBIT es lo que se conocen como modelos de respuesta binaria, ¿no? Entonces, yo les dije cuando planteé mi mapa de lo que voy a ver en lo que resta del curso, bueno, en una parte de lo que resta del curso, pues hay modelos de respuesta binaria, que son 0 y 1, y modelos de respuesta múltiple, que son 0, 1, 2, hasta el valor que ustedes quieran. Entonces, voy a empezar por el caso más sencillo, que son los modelos de respuesta binaria. Estos modelos de respuesta binaria, sus dos modelos básicos por excelencia son el modelo Probit y el modelo Logic. ¿En qué se diferencia uno de otro? En la función de densidad asociada. Simplemente. No hay otra razón de la cual sí diferencia. Los parámetros obtenidos, bueno, los estimadores obtenidos a través de uno y los estimadores obtenidos a través de otro, en realidad solo difieren en pequeños valores y podemos llegar a uno o al otro a través de pequeñas multiplicaciones de una constante. Podríamos demostrar cuál es la equivalencia y es muy sencilla, no es tan complicado. Bien. Entonces, voy a empezar con mi planteamiento general de los modelos de respuesta binaria. Entonces, empecemos con este problema. Supongan que tienen una variable aleatoria que voy a denominar como Y. Es una variable aleatoria que solo puede tomar dos valores posibles, 0 y 1. Ahora, ¿qué ejemplos son estos? Por ejemplo, 1, 0. Imagínense que tienen un problema en el cual tienen la gente que no paga, se indexa con el 0, y la gente que sí paga, se indexa con el 1. En el caso de la gente que le gustan las cosas bancarias, ¿no? Otros ejemplos son el 0, la gente que a lo mejor decide no incorporarse al mercado laboral y hacer otra cosa como estudiar, por ejemplo. Y 1, la gente que decide incorporarse al mercado laboral, ¿no? Otras cosas son como 0, vacunarme. Bueno, 0 no vacunarme y 1 vacunar, por ejemplo, ¿no? Si te dan cuenta, este tipo de modelos son muy presentes en la cotidianidad, en el mundo cotidiano que hacemos, ¿no? ¿Qué tipo de medio de transporte utilizo, no? ¿Me voy en un autobús? O me voy en una ruta alterna como un avión, ¿no? Entonces tengo dos opciones, ¿no?
Este tipo de modelos, entonces, en general vamos a decir siempre, por una asociación que hacemos a un problema muy básico que es el modelo de Bernoulli. Siempre vamos a asociar normalmente a 1 con una característica de éxito y a 0 con una característica de fracaso. ¿Sí? Entonces, siempre pensemos nuestro problema en eso, ¿no? ¿Por qué indexo las cosas así? Porque el valor que a mí me interesa analizar es el 1, ¿sí? Normalmente de ese lado. Puedo tratar de poner en positivo todo siempre, ¿no? Es decir, en el 1 voy a tratar de poner siempre el resultado que yo creo que es el favorable y en 0 voy a poner el resultado que no es favorable. Entonces siempre piensen sus modelos cuando traten de responder una pregunta a través de un probit. Siempre en 1 pongan el caso favorable y en 0 pongan el caso no favorable. Ahora, supongan, bueno, el modelo supone que cada una de estas, que tienes una colección de n observaciones. Entonces, suponte que tienes una muestra indexada por i de 1 a 2 hasta n. Y esta colección de observaciones te permite entonces generar a yi como observación de la variable aleatoria, como resultado de la variable aleatoria. Y te permite generar también un vector xi, que voy a denominar como xi1, xi, sin el doble, perdón. xi1, xi2, así hasta xik. ¿No? Entonces, supongan que en realidad, que en este punto nuestro modelo implica que tengo por aquí una variable que es mi variable dependiente y por aquí tengo mi conjunto de variables independientes. O explicativas. Entonces, estoy pensando en mi problema de la misma manera que lo venía yo haciendo en el análisis de relación. Tengo un conjunto de variables X que me van a permitir explicar el resultado. Si el resultado fue 0, hay un conjunto de factores que lo explican. Si el resultado fue 1, hay un conjunto de factores que lo explican. Por ejemplo, que una persona decida no pagar su crédito bancario, a lo mejor estuvo asociado a que una de las características de la persona era, vamos a decirlo de esta manera, por ejemplo, el monto pedido, ¿no? Es decir, una persona que viene y me pide un monto alto de crédito es porque es muy propensa a no pagar. ¿No? Y una persona que viene y me pide un monto de crédito bajo, a lo mejor va a ser propensa a pagar. Ahora bien, este alto o bajo va a depender, probablemente a lo mejor podría ser en referencia a quién, ¿no? Y vamos a pensar que en referencia al ingreso, ¿no? Y así ya es más sencillo, ¿no? Entonces, si la persona tiene un ingreso dado y me pide un monto muy alto respecto a su ingreso, es muy probable que a lo mejor esté pensando simplemente en no pagar, ¿no? Y una persona que viene y me pide un crédito a lo mejor bajo respecto del ingreso que tiene, estoy pensando que sí me lo va a pagar, ¿no? Porque es una persona que está, digamos, su comportamiento va a ser sí pagar. También, por ejemplo, hay otros factores como en el caso de los mercados laborales, ¿qué factor puede contribuir a que las personas trabajen? Un modelo tradicional de economía laboral les diría que el hecho de tener hijos o no, para el caso de las mujeres, ¿no? Cuando tienen hijos, las mujeres normalmente se salen un poco al mercado laboral durante los primeros años de vida de los hijos. Entonces, vamos a decir que si la edad de los hijos es pequeña, o pensemos menos de 3 años, es muy probable que la mujer decida no trabajar. Eh, si, si tiene más de 3 años, es muy probable que decida trabajar, ¿no? Para que ellas, digo, pues son los modelos muy clásicos de economía laboral que hoy día probablemente ya no son tan válidos, pero digamos que eran como la convención en el caso de los que hacen economía laboral. Bien, entonces ese es mi problema, ¿no? De esta manera está planteada mi problema. Ahora, voy a decir otra cosa que voy a decir con este modelo es, voy a suponer que la probabilidad de que, como este es un problema que estoy pensando de tipo Bernoulli, entonces voy a decir que la probabilidad de que Y
sea igual a 1, condicional en todas las características de ese individuo yésimo, va a ser igual a P, que voy a poner como PX, ¿no? Es decir, es una probabilidad que depende de los factores X. De esa manera depende mi probabilidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 0? ¿Cómo la construirían esta? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea Y igual a 0? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, si es un problema Bernoulli, tendría que ser de la siguiente manera. Tendría que ser 1 menos Px, ¿no? Porque, bueno, sería, la probabilidad de éxito es Px, la probabilidad de fracaso, por lo tanto, por complemento, sería 1 menos Px. Este es un evento Bernoulli, ¿no? Ahora, ¿cuál es, otra cosa con los eventos Bernoulli es, cuál es el valor esperado de una variable aleatoria y condicional en x? ¿Se acuerdan de su curso de, este, de estadística? ¿Cómo se calcula este valor esperado en el problema de Bernoulli? Es bueno, los valores posibles de la función de densidad, es decir, ¿cuántos valores posibles tiene? Solo tiene dos valores posibles, ¿no? Que es 1 y 0, ¿no? Entonces, el valor posible 1 por su probabilidad por Px, más 0, ¿por quién? Por la probabilidad de que ocurra 0, y la probabilidad de que ocurra 0 es 1 menos Px, ¿sí, no? Esa es la manera en que construimos un modelo Bernoulli. Entonces, por lo tanto, resulta ser que el valor esperado de P, el valor esperado de Y sería igual a Px. Ahora bien, ¿por qué necesito el valor esperado? Porque, bueno, porque yo les dije al inicio de este curso que todo el análisis de regresión se basa en analizar el comportamiento del valor esperado de la variable aleatoria de interés. Y lo que hemos visto hasta antes de esta clase, hasta antes de la clase pasada, era que el valor esperado era de forma lineal. Es decir, hasta antes de la clase pasada, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí solo para recordarlo, para poner en contexto dónde estamos. Hasta antes de la clase pasada habíamos dicho que el valor esperado de Y condicional en X era de la forma X por beta. Esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Ahora bien, ahora resulta ser que, y voy a poner un paréntesis aquí para que se entienda que esto es como un paréntesis a la clase, ¿no? Ahora, en el problema en el que estamos en este punto, en esta clase, estamos diciendo que ahora el valor esperado de una variable aleatoria Y condicional en XY ya no es de la forma X por beta, sino ahora es de la forma, la probabilidad de que Y sea igual a 1, condicional en que toda la información que tenemos de ese individuo, concretamente, ¿sí? En este sentido ya es un problema no lineal, porque esa probabilidad no sabemos estrictamente cómo es respecto de los parámetros. Aquí es donde le tenemos que dar una forma funcional. Bien, entonces, dado esto, entonces ahora ya puedo plantear dos cosas que hice cuando estaba planteando mi regresión lineal. Si ustedes se acuerdan, igual voy a regresar a hacer un paréntesis. Cuando yo hice regresión lineal clásica, yo les dije que había una cosa que se llamaba efecto marginal. Y era el efecto marginal de cada una de las variables KS. Bueno, ahora, el efecto marginal de cada una de las variables KS era simplemente la derivada del valor esperado de Y condicional en X y respecto de quién? Respecto de cada una de las variables de XK. Y en el caso lineal, ya sabíamos que esta simplemente era beta K, si es que el modelo era lineal simple, ¿no? Era beta K. Y en este punto hago mi paréntesis, ¿no? Este es mi paréntesis. ¿Qué pasa en el caso no lineal? Bueno, en el caso no lineal, en realidad la esperanza cambia un poquito. Entonces, resulta ser que ahora el efecto marginal de cada una de las variables K sería igual a la derivada con respecto de quién, de cada una de las XKésimas, pero de la probabilidad de que Y sea igual a 1 condicional en X.
Entonces, primera observación relevante de esta clase, de la clase 2, ¿no? Entonces, es una de las cosas bien importantes que quiero que todos se queden como claros, ¿no? Los modelos del tipo de respuesta binaria, cuando los estimemos, no vamos a poder interpretar directamente los coeficientes que nos resultan de la estimación. Lo que vamos a poder interpretar es el efecto marginal. ¿Por qué? Porque el efecto marginal nos va a permitir determinar la contribución que cada una de las variables hace, es decir, cada una de estas x décimas hace a la probabilidad. Eso es lo que en realidad nos interesa. ¿Cuánto contribuye en las variaciones, por ejemplo, en el número de hijos, a la probabilidad de que las mujeres dejen el mercado laboral? O más bien, no, se incorporen al mercado laboral concretamente. ¿Cuánto contribuye, por ejemplo, a las... vamos a pensar en cuánto contribuye, por ejemplo, el hecho de estar casado o no a la probabilidad de que la gente pague su crédito. ¿Sí? Eso es en realidad el efecto que queremos analizar. Entonces, en el caso de los modelos Probit, lo que siempre vamos a trabajar es sobre los efectos marginales. No vamos a trabajar directamente sobre los resultados de los coeficientes. ¿Sí? Bien. Ahora, y solo para cerrar mi idea de hoy, el efecto marginal en el caso de las variables x, y, entonces imagínense que tienen una variable xk que es del tipo binario, 0 y 1. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Vimos algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? Incluso en la tarea, ¿no? Aquellas personas que se definen como de sexo masculino y aquellas personas que se definen como de sexo femenino podrían ser esta variable xk, ¿no? Bueno, de las que sí es que las podemos categorizar en dos, ¿no? Sí, y podríamos hacer más categorías. ¿Cómo calculamos el efecto marginal en este caso? Bueno, en el caso de una respuesta binaria, el efecto marginal de esta variable sería simplemente la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en que xy, condicional en xy y condicional concretamente en que la xy késima es igual a 1, menos la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en también toda la información xy, pero concretamente que la variable késima es igual a 0. Es la diferencia de las probabilidades, ¿no? Y eso nos permitiría encontrar el efecto marginal en el caso de una variable que no sea del tipo continuo, sino sea del tipo binario. Bien, ya solo para cerrar la clase, quiero comentarles que este tipo de modelos de respuesta binaria, existe un modelo muy particular que se suele analizar a veces, sobre todo en introducción a la econometría, que se conocen como modelos de probabilidad lineal. Bien, porque algunos de ustedes me dirían, bueno, ¿por qué no hacer estos modelos de probabilidad de hacerlos lineales? ¿Por qué no dejarlos lineales? Bueno, ciertamente se puede. O sea, ciertamente yo puedo decir que, vamos a poner siempre, probabilidad lineal, ¿no? Probabilidad lineal, ¿no? Entonces, vamos a pensar que los modelos de probabilidad serían estos. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, ¿por qué no puede ser que sea cierto que y sea igual a xy por beta más epsilon, donde y es igual también a 0 o 1? ¿No? O sea, que pues no hay nada que le impide. En términos algebraicos, absolutamente nada lo podría impedir, ¿no? Esto podría ser cierto. Entonces, yo podría decir simplemente que puedo estimar cada uno de los parámetros beta y encontrar cuando esos parámetros beta toman el valor de 0, pueden construir una combinación lineal de las xy que forma un 0, y cuando esas combinaciones lineales forman un 1. El problema es que esto no es cierto, porque hay veces en las que las combinaciones me van a dar valores intermedios entre 0 y 1, y también me van a dar valores que se salen del 0 y del 1, o sea, que se van a ir muy por debajo del 0 o muy por encima del 1. Bien. Entonces no puede ser una respuesta binaria. Bueno, por alguno de ustedes me podría decir, bueno, pero que no sea la respuesta binaria, sino que sea la probabilidad, es decir, que la probabilidad de que y sea igual a 1 condicional en xy sea de la forma xy por beta más epsilon. Es decir, estoy estimando la probabilidad, no la respuesta binaria, porque ya vi que la respuesta binaria a lo mejor es muy difícil construir. Pero sí la probabilidad, porque la probabilidad es un número continuo entre 0 y 1. Va.
pues tiene el mismo problema, ¿no? Porque un problema similar, porque va a haber combinaciones lineales de las XY que sean mayores que 1 y combinaciones lineales que sean menores que 0. Y resulta ser que la probabilidad solo puede estar entre 0 y 1. Entonces, estos modelos lineales de probabilidad se descartarían por esta razón. ¿Vale? Bien. Aquí le voy a dejar. Lo que voy a hacer la siguiente clase es construir las funciones de verosimilitud asociadas al logic y al probit. Y si nos da tiempo, vemos el ejercicio de probit y logic en la clase. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda en este punto.